Vamos a comenzar con funciones cuadráticas. Ya habíamos visto las funciones lineales, ahora es momento de ver las funciones cuadráticas. Veamos primero qué estructura tiene una función cuadrática. La estructura que presenta la función cuadrática es un polinomio de grado 2, ¿sí? O digamos, la forma analítica que tiene una función cuadrática es un polinomio de grado 2. ¿De qué manera nosotros lo vamos a manejar? De la siguiente: ax al cuadrado más bx más c. Para nosotros, siempre el número que esté multiplicando a x al cuadrado va a ser a, ¿sí? Y el número que esté multiplicando a x siempre va a ser b. Y el término independiente va a ser c, ¿sí? Para hablar el mismo idioma. Bien, ahora, nosotros habíamos dicho que las funciones lineales, su gráfica son rectas. Entonces, ¿qué sucede con las funciones cuadráticas? Las funciones cuadráticas, su gráfico son parábolas, es decir, presenta la siguiente estructura. Puede tener este comportamiento o este otro comportamiento. Ahora, ¿yo cómo voy a saber en qué momento o en qué situación presenta este caso y este otro caso? ¿Quién te va a dar la respuesta? Es el número que multiplica a x al cuadrado, es decir, a. Observen que si a es positivo, por eso yo he escrito acá a mayor a 0, la parábola se ve para arriba, o sea, como si fuera una sonrisa, como que todo nos va bien, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si a es negativo? Entonces nosotros estamos tristes. Entonces va para abajo la parábola, ¿sí? Bien, otra cosa más también que es importante es el dominio de la imagen. Fíjate que el dominio hasta ahora sigue siendo los reales. Entonces, en el caso anterior eran los reales, en este caso los reales. La conclusión que ya podés ir sacando es lo siguiente: si yo te doy una función, o sea, si yo te doy cualquier polinomio, ¿sí? Ya sea de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, grado 6, etcétera, etcétera, siempre el dominio son todos los reales, ¿sí? Ahora, la imagen, en el caso de las funciones cuadráticas, no va a ser los reales, porque son parábolas. Cuando la parábola se abre para arriba, la imagen va a ser desde el i del vértice hacia más infinito. Ahora vos dirás, ¿i del vértice? Ya lo vamos a ver. Si a es negativo, es desde menos infinito hasta el i del vértice. El i del vértice siempre es cerrado. ¿Por qué? Porque es un punto. No hay que confundirlo con el conjunto de positividad, negatividad, no, no. Lo vamos a ver con detalle también, ¿sí? ¿Qué más podemos hablar sobre las funciones cuadráticas? Algo importante es el vértice que poseen todas las parábolas. El vértice es un punto importante, ¿sí? Ya lo vamos a ver al momento que estemos graficando. El vértice es un punto, entonces si es un punto, es decir, es un par ordenado, tiene que tener un X y tiene que tener una Y. Recuerden que todo punto tiene una X y una Y. Es por eso que yo he escrito X del vértice y del vértice, para hacer referencia que son el X y el Y del vértice, nada más. Creo que algunos lo escriben con otra letra, pero bueno, yo lo identifico de esta manera. Va a haber ejercicios donde ustedes van a tener que calcular el X del vértice. ¿Y cómo le encontrás el X del vértice? Mediante esta fórmula. Es por eso que es fundamental, chicos, que ustedes sepan reconocer quién es A, quién es B y quién es C. Porque si ustedes no saben reconocer eso, no van a poder encontrar el X del vértice. Observen, el X del vértice es menos B sobre 2A. Si yo no sé quién es A y quién es B, nunca lo voy a encontrar. Ahora, ¿cómo encontrás la imagen de X del vértice? La imagen lo encontrás. Una vez que vos encontraste este valor, ponele que sea, qué sé yo, 10, lo reemplazás en la función y de esa manera vas a encontrar el I del vértice. Si hasta ahora esto no se está entendiendo, no se preocupen mucho, sí, que lo vamos a ver con más detalle con los ejercicios. Simplemente estoy mencionando todo lo que vamos a utilizar, todas las herramientas con respecto a funciones cuadráticas. Bien, ya habíamos dicho primero que es un polinomio de grado 2, luego que tiene un punto importante que es el vértice,
¿Qué más habíamos visto? Que si A es positivo se abre para arriba, si A es negativo se abre para abajo. ¿Qué más podemos ver sobre las funciones cuadráticas? Cuando yo quiero encontrar las raíces, tengo que utilizar una fórmula. Creo que esto la mayoría lo recuerda, la ecuación cuadrática, o también llamado la resolvente o Bhaskara, como querés llamarlo, ¿sí? No tengo drama con cómo lo querés llamar, ¿sí? Ambos nombres son aceptados en la matemática. Y nuevamente observen. Ojo con esto, chicos. Este es más menos. Es porque de esta ecuación se desprenden dos, ¿sí? Y observen, nuevamente volvés a utilizar A, B y C. Si ustedes no saben reconocer eso, nunca van a encontrar la ecuación cuadrática. O nunca la van a poder resolver, ¿sí? Esto cuando yo lo utilizo, cuando tenga que calcular las raíces, ¿sí? Cuando yo tenga que calcular las raíces, voy a utilizar esta fórmula matemática. Por último, y no menos importante, lo siguiente. Recuerden que la función lineal, lo que vimos anteriormente, solamente se manifestaba o se representaba de una manera, era mx más b y se acabó la historia. Pero en las cuadráticas no pasa lo mismo, chicos. Es por eso que les voy adelantando algo. ¿Qué es lo más probable que les aparezca en los exámenes? Función cuadrática. ¿Sí? Lineal también puede ser, pero es menos probable porque es un poco más fácil de resolver. Pero las cuadráticas la mayoría se confunde. Por eso que tiene mayor peso. ¿Sí? Bien. ¿De qué manera se pueden manifestar o representar las funciones cuadráticas? De tres maneras: polinómica, canónica o factorizada. Lo que nosotros vimos o mencionamos hasta ahora era esta única forma, la polinómica. Si vos lo ves de esta forma es porque está en polinómica. La otra forma que tiene de representarse es mediante la forma canónica, es decir, posee esta estructura. También la forma factorizada, es decir, posee esta estructura. Quizás ahora les confunde mucho, pero con los ejemplos les va a quedar más claro, ¿sí? Lo único que tenemos que resaltar es que las cuadráticas se pueden manifestar de forma polinómica, canónica o factorizada, dependiendo del diseño que tenga. Observen que acá dice x del vértice y del vértice. Esto dice x1, x2, porque estas son las raíces, por eso. Bien, dicho todo esto, es momento de ver unos ejercicios para aclarar todo esto. Continuamos con la guía número 2. Vamos a resolver el ejercicio 2, ¿sí? El ejercicio 2G nos da f de x es igual menos 2x al cuadrado más 3x menos 1. Bien, me voy adelantando un poco. ¿Por qué me fui directamente a la pregunta número 2? Bueno, la pregunta 1 y la pregunta 2 de esta guía de funciones cuadráticas, ojo, ¿sí? Que es la página 4, no se confunda, prácticamente te pide, a ver, cosas por separado. Entonces lo que yo voy a hacer es unir todo esto, ¿sí? Lo que yo haga en la pregunta 2 también te sirve para la pregunta 1. Observen, yo te doy una función cuadrática. Sabemos que una cuadrática porque es un polinomio de grado 2. Y aparte, ¿en qué forma está? Está en forma polinómica. Bien, entonces el ejercicio nos pide graficar, nos pide hallar la imagen, crecimiento de crecimiento, pero nosotros vamos a incluir en este ejercicio todo lo que necesitamos. Es decir, vamos a encontrar vértice, raíces, graficar, conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, intervalo de crecimiento, se llaman tantas cosas. Sí, todo eso lo vamos a ver en este ejercicio. Primer paso, reconocer quién es A, quién es B y quién es C. Eso es lo primero que tenemos que hacer. A vale menos 2.
B, 3. C, menos 1. ¿Sí? Siempre tienen esa forma. Bien, entonces voy a encontrar el vértice. Da igual si ustedes empiezan con el vértice o con las raíces, da igual, ¿sí? A ver, yo voy a empezar con el vértice. El vértice es un punto de la parábola, un punto importante, cuyas componentes son x del vértice y del vértice. Vamos a encontrar primero el x del vértice. ¿Cómo encontrábamos el x del vértice? Necesitábamos una fórmula, menos b sobre 2a. Esto igual lo van a tener ustedes a la mano. Menos, ahora, mira, reemplazas b, que vale 3, reemplazas a, que vale menos 2, y este es igual a 3 cuartos. Observen, el x del vértice vale 3 cuartos. ¿Se dan cuenta? Únicamente yo utilizo esta fórmula sabiendo quién es a, b y c en una función cuadrática y puedo encontrar el valor numérico del x del vértice. Profe, ¿por qué cancelaste los negativos? Ah, porque menos entre menos te da más. Bien, ahora yo necesito saber el i del vértice. El i del vértice, ¿cómo lo encontrás? Reemplazando el valor en la función. Lo reemplazas. Menos 2 por 3 cuartos al cuadrado. Más 3 por 3 cuartos menos 1. Observe. Esto que está acá yo lo voy a ingresar mejor a la calculadora. No tiene sentido que lo haga paso por paso. Si esto ya lo podemos ingresar. Y es menos 2 por 3 cuartos al cuadrado más 3 por 3 cuartos menos 1. Me resulta un octavo. Según la calculadora, esto vale un octavo. Quizás alguno de ustedes ha de haber visto que para encontrar el i del vértice también existe una fórmula matemática. Sí, también existe. Pero yo prefiero evitar muchas fórmulas. Y lo que yo hago es primero encuentro el x del vértice y lo reemplazo en la función y de esa manera encuentro el i del vértice. Entonces, ya tenemos el vértice. El vértice es un punto muy importante en la parábola. El x del vértice vale 3 cuartos. El i del vértice vale un octavo. Listo, chicos. Tenemos el vértice. Quizás ahora no lo pueden visualizar mucho porque aún no hacemos el gráfico, ¿sí? Ahora, voy a encontrar las raíces. ¿Por qué hago estas dos cosas primero? Porque para yo poder graficar necesito el vértice y las raíces. Sin eso yo no puedo graficar. ¿Recuerdan en la función lineal? Para graficar, ¿qué necesitaba saber primero? ¿Cuánto valía m? O perdón, la ordenada de origen. Si yo sabía cuánto vale la ordenada de origen, ya podía más o menos intuir el gráfico, ¿sí? Lo mismo sucede acá. Es momento de encontrar las raíces. ¿Y qué son las raíces? Es el punto donde el gráfico corta el eje X, ¿sí? Bien, entonces observen. ¿Qué es lo que vamos a rescatar de todo esto? Lo de siempre, estos valores. Si yo quiero encontrar las raíces, esto yo lo igualo a 0. Y voy a utilizar la resolvente o la cuadrática. Es decir, esta fórmula, chicos. Esta fórmula voy a utilizar. Comenzamos. X es igual menos b, pero b vale 3. Raíz cuadrada de b, que es 3 al cuadrado, menos 4a, que vale menos 2,
por C que vale menos 1, perdón. Todo esto dividido por 2 por A. Listo. Yo sé utilizar esta fórmula. Todo este cálculo quizás puede ser también un poco innecesario, pero bueno, siempre es bueno saber reemplazar acá. Ahora, lo que continúa, o sea, de este cálculo que hace falta, ya no lo voy a hacer, lo voy a ingresar toda la calculadora y me arroja los valores. Vamos a ver qué valores nos arroja. A vale menos 2, B vale 3 y C vale menos 1. Las raíces que a mí me da es 1. Entonces yo digo, x1 es 1, una raíz, y la otra es 1/2. 1 y 1/2 son las dos raíces. Existe calculador donde vos directamente ingresas el valor de A, B y C y te arrojas todos los valores, ¿sí? Y si no, algunas calculadoras creo que tenés que codificar esta ecuación, ingresar los valores y recién te arroja cuánto vale. Depende de la calculadora que ustedes tengan, ¿sí? Bien, ya tenemos las raíces. Ya tenemos las raíces, ya tenemos el vértice. Ahora es el momento de graficar. Construimos un eje de coordenadas y comenzamos a ubicar. Observen las raíces. 1/2 y 1. Bueno, 1/2 aproximadamente puede estar por acá. El 1 puede estar tranquilamente por acá. Listo. Son las raíces. Ahora me voy por el vértice. Me resultó 3/4. 3/4, ¿cuánto vale aproximadamente? Vamos a ver. Aproximadamente vale 0,75. Tiene lógica. Entonces, 3/4 está por acá. Porque esto es 0,5, esto es 0,75, este es 1. Como que son valores muy cercanos. Por eso lo corroboré con la calculadora. Bien. Pero el vértice es 3/4, punto y coma, 1/8. Recuerden, chicos, que el vértice nos dio 3/4, punto y coma, 1/8. Entonces, tenemos este punto y tenemos acá dos raíces. Por lógica, la parábola se va a ir para arriba o va a abrir para abajo. Por lógica, ¿sí? La parábola se tiene que abrir para abajo. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por el 1 y por el 1/2, porque son las raíces. ¿De qué otra forma yo me doy cuenta? Yo desde un comienzo sabía que la parábola se abre para abajo. ¿Y eso por qué? Sin haber encontrado las raíces. ¿Sí? Por el signo de A. Observen, ¿A qué signo tiene? Negativo. Y si A tiene negativo, se abre para abajo. Entonces, se abre para abajo. No me está saliendo muy prolijo o muy bonito la parábola. Más parece otra figura, pero bueno, yo creo que la idea se entiende. ¿Sí? Listo. Realmente, Profe, el vértice nos explicaba
nos indicaba dónde era el punto máximo o mínimo de la parábola, ¿no? Exacto, exacto. Ok, gracias. El gráfico, un gráfico, digamos, prolijo de una parábola es esta, ¿no? O sea, este que ustedes observan acá, que más parece otra figura, realmente deberías tener este comportamiento. Pero bueno, tampoco yo voy a ser tan exigente con los gráficos, ¿sí? Pero me ha pasado, les adelanto que a veces, bueno, esto más pasaba en el presencial, ¿no? El año pasado había chicos que me graficaban algo así y como que estaba muy lejos de ser una parábola, pero bueno, por ahí un poco que les perdoné la vida porque yo tampoco no soy tan prolijo, pero traten al menos de tener un comportamiento algo así, ¿sí? Y una pregunta. Y decime. Ahí que se cruza con X, puede ser que no se cruce con X, con Y, la parábola. Sí, mira, se crucen y ahora te voy a explicar cómo saber Claro, porque cuánto vale. eso, como es un gráfico hecho así, sin mucha medición, puede ser, no esta, digo, cualquier otra. Puede ser que nunca toque Y, ¿no? O sí, siempre toca Y, en algún punto. Podría pasar, pero hay un dato pero hay un número que te da esa información, si lo corta o no. Ahora vamos a ver. Ok, gracias. Muy buena pregunta por parte de su compañera Lucía, ¿sí? Gracias. Observen, chicos, ¿por qué yo me di cuenta que lo cortaba en un punto al eje Y? Esa respuesta o esa información me lo da C. ¿Cuánto vale C? Menos 1. C es la ordenada al origen. Recuerdan, en la función lineal B era la ordenada al origen. Ahora, en la función cuadrática, C es la ordenada al origen. Entonces, como C vale menos 1, entonces yo sé que este punto que está acá es menos 1. En los exámenes es difícil que yo te pida que, digamos, cuánto vale este punto, pero por ahí, para que ustedes puedan tener un mejor gráfico, ¿sí? Lo pueden saber de esa manera. C es el que te da esa información, la ordenada al origen. Ahora también aprovechando la pregunta de su compañera Lucía, si no me equivoco, recuerden que una parábola o una función cuadrática no siempre va a tener dos raíces. Puede pasar que no tenga raíces o puede ser que tenga una raíz. Tengan cuidado con eso, ¿sí? O sea, una función cuadrática como máximo tiene dos raíces. Acá tengo una pregunta. Sí, exactamente, es lo que habíamos mencionado, sí. Se te dice dónde corta el eje Y. Bien, muy bien, Sebas. Bueno, continuamos. Ya tenemos el gráfico. Momento de responder. Acá es donde, digamos, se traban algunos, se confunde. Lo que hemos venido haciendo son solamente cálculos. Vamos a responder. Dominio. ¿Cuál va a ser el dominio? Los reales. ¿Por qué? Porque es una función cuadrática. Dicho de otra manera, es un polinomio, se acabó. Como es un polinomio, son todos los reales. La imagen, ¿cuál va a ser la imagen de esta función? Hay que tener cuidado. Como la parábola se abre para abajo, va a ser de menos infinito hasta el i del vértice. De menos infinito hasta el i del vértice. Eso también ya lo había mencionado, observen. Si la parábola se abre para abajo, va a ser desde menos infinito hasta el i del vértice. Tipo fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque la imagen son todos los valores que toman el eje y observa, va de menos o viene desde menos infinito y llega hasta un octavo. Dicho de otra manera, a veces es bueno comenzar como, digamos, memorizando la fórmula o algo así, después uno ya le encuentra lógica. Por eso yo siempre digo, la imagen si se abre para abajo, la parábola, la imagen es desde menos infinito hasta el i del vértice. Este es el i del vértice. Bien, ¿qué más podemos encontrar? El conjunto de ceros. El conjunto de cero son las raíces, chicos. Llaves
1 medio y 1. Nunca se olviden que el conjunto de 0 siempre va en 3 llaves porque la cantidad de elementos es finita. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Esto que estoy mencionando acá, chicos, es muy importante, ¿sí? Presten mucha atención. Si les queda alguna duda, háganlo, ¿sí? No se queden con la duda. Bien. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Yo primero hago un recorrido. Es muy parecido a la función lineal, ¿sí? Yo hago mi recorrido y después voy completando. Ustedes lo pueden resolver a su manera. Yo siempre hago un recorrido, de izquierda siempre empezando, y me detengo en las raíces. Me detengo en esa raíz. Observen, en este intervalo, el gráfico está por debajo del eje X, entonces le corresponde al conjunto de negatividad. Continúo mi recorrido. En 3/4 no me detengo, no, porque 3/4 no es una raíz, 3/4 es el X del vértice. Me detengo en la raíz. En este intervalo, la parábola está por encima del eje X, entonces le corresponde al conjunto de positividad. Siempre el conjunto de positividad y negatividad va entre paréntesis, ¿sí? Ya lo había mencionado anteriormente por qué. Continúo. Si continúas, el gráfico está por debajo. Entonces, eso le corresponde al conjunto de negatividad. Unión 1 a más infinito. Ahora, viene lo otro, ¿sí? Si bien es cierto, esto que estoy haciendo sirve para que ustedes puedan resolver todos los ejercicios de la pregunta 1 y 2 que tienen forma polinómica. La otra parte, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento. ¿Dónde crece y dónde crece y decrece la función? No se confundan con esto, chicos. ¿Sí? Son cosas distintas. Observen. Ahora, para yo saber el intervalo de crecimiento, observen cómo voy a trabajar. Ya no hago mi recorrido tanto acá, sino hago sobre la curva, o sea, sobre el gráfico, sobre la función. Observen. Voy de izquierda a derecha. Desde acá y me detengo hasta en el vértice. ¿Qué sucedió en todo este recorrido? La función estaba creciendo. Observen, crece. Me detengo en el vértice. Crece. Entonces esto es intervalo de crecimiento. Entonces yo digo de menos infinito, ¿sí? ¿Hasta dónde? Va a ser hasta el X del vértice, hasta 3/4. ¿Por qué 3/4 dirán? Observen que este 3/4, ¿sí? Digamos, es el que lo hace máximo a la parábola. Bien. ¿Y por qué paréntesis? Algunos me han preguntado, ¿por qué paréntesis y no corchetes ahí? Porque 3/4 es un punto de la parábola. Ok, es un punto de la parábola, pero observa lo siguiente. 3/4 es el punto máximo. Es decir, en ese punto el gráfico deja de crecer. En el vértice el gráfico deja de crecer y deja de decrecer. O sea, este es un punto neutro. Por eso siempre va entre paréntesis. Ahora, yo continúo mi recorrido. Si continúas, ¿qué pasa? Decrece la parábola. Vas para abajo. Entonces eso le corresponde al conjunto de, perdón, le corresponde al intervalo de decrecimiento. Entonces es desde 3/4 a más infinito. Dese cuenta cómo yo he trabajado al momento de encontrar el conjunto de positividad y negatividad y cómo yo trabajé para encontrar el intervalo de crecimiento y decrecimiento. El intervalo Profe, decime. una pregunta. La parábola siempre empezamos para hacerlo del intervalo de crecimiento y decrecimiento desde la izquierda, Yo les recomiendo que sí. ¿sí? Ok, gracias. Si ustedes desean, pueden empezar de derecha, no hay problema. Siempre yo tengo la costumbre de trabajar de izquierda a derecha, ya sea para conjunto de positividad y negatividad y tanto para intervalo de crecimiento y decrecimiento.
Lo que sí hay que recalcar en esto también es lo siguiente, chicos. Observen, para intervalos de crecimiento, observen, ¿eh? Donde crece, decrece, ¿quién participa? Participa el X del vértice. Y para la imagen, ¿quién participa? El Y del vértice. Eso lo pueden anotar si desean. Después uno ya le va encontrando la lógica. Obviamente lo que quiero es que ustedes ahora entiendan el mecanismo y las dudas que tengan, hacerla así como lo hizo su compañera, ¿sí? Y después esto obviamente ustedes lo tienen que reforzar con la práctica y después ya lo pueden ir deduciendo un poco más también, ¿sí? Si tienen alguna otra duda, pueden activar su micrófono y los escucho. Una pregunta, ¿viste lo de si la parábola es como carita feliz o carita triste? Como si va así, o sea, si va para arriba o para abajo. Exacto, sí, sí. ¿Cómo se llama eso? O sea, ¿cómo le indico? No, a ver si te entiendo la pregunta, pero no sé si te referís a cómo me doy cuenta si se va para abajo o se va para arriba. No sé si esa es tu No, pregunta. no, eso sí, pero ¿cómo se llama? O sea, si tengo que anotar ¿cómo es el término para saber? Ay, no, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, ya te entiendo. Para no hacernos tanto problema, sí, para no usar más términos matemáticos, decirlo, la parábola se abre para arriba o se abre para abajo, así nada más. Ok, genial, gracias. De nada. Existe un término, sí, pero mejor no lo digo porque son muchas cosas y al final eso no te vamos a preguntar, pero sirve para orientación, ¿no? Lo que yo te podría preguntar es lo siguiente, si se abre para arriba o para abajo. Eso sí es que llegar a ver un examen oral, ¿sí? Pero está muy bien la pregunta de su compañera. ¿No era creciente y decreciente, puede ser? Y no, pero fíjate que si vos tenés una parábola, en algún momento crece y después logra decrecer. No puedes decir Ah, que en general es creciente o decreciente. Eso lo podrías generalizar en la recta. perfecto. ¿Alguna otra consulta más, chicos? Bien, a lo que me da el tiempo el Zoom, explico algo más. A ver. Veamos otro ejercicio. Esta misma pregunta, 2. Veamos el 2F, a ver. Nos dicen f de x es igual x menos 2 al cuadrado más 1. Observen este ejercicio. Igual si nos gana el tiempo, me voy adelantando. Yo voy a resolver este ejercicio, ¿sí? Cuando ustedes vean que se corta, bueno, después envío un nuevo enlace, ¿sí? Por el grupo. Bien. Yo observo que esta es una función cuadrática, pero me doy cuenta que no está expresado en forma polinómica, ¿sí? Profe, por lo tanto acá no tendríamos que calcular ni la X ni la Y del vértice, ¿no? Porque ya no las dan. Perfecto, perfecto. Muy bien. Es totalmente cierto, como dijo su compañera. Observen que lo tenés en forma canónica. Observen la estructura. Como que esto hay que tenerlo en mente a veces. Y lo voy a escribir acá, para que quede más claro. La estructura de una forma canónica es la siguiente. A, paréntesis, x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Cuando yo te doy una forma canónica es porque podés visualizar rápidamente el x del vértice y el y del vértice. ¿Quién es A o cuánto vale? 1. ¿Cuánto vale B? Perdón, me equivoqué. El x del vértice, ¿cuánto vale? Observen. 2. ¿Cuánto vale el y del vértice? 1. Vértice no lo vas a calcular porque ya lo tenés a la mano. Vértice es 2, 1. ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes lo tienen en forma polinómica, tienen que hacer algunos cálculos para encontrar el vértice. Pero si lo tienes en forma canónica, ya no, porque ya lo tienes a la mano todo. ¿Sí?
Bien. Pero acá viene otro problema. Tengo que encontrar las raíces. Ahora sí es un problema. Porque yo lo tengo en forma canónica. ¿Sí? Perdón, una pregunta. Sí, Lo del decime. vértice, ¿por qué es 2 y no -2? Ok. Observemos que la estructura o el esqueleto de la forma canónica es X menos XB. Entonces, yo acá tengo X y menos. O sea, ya lo tienes acá, mira. X menos, X menos. Entonces, el X del vértice tiene que ser 2. Ok. ¿Qué tendría que pasar para que vamos a suponer que acá el X del vértice, a ver, ¿en qué momento podría ser menos 2? Sería menos 2 si acá yo tuviera un más. ¿Sí?